Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Obras de la artista colombiana Paola Gómez Caicedo van a poder contemplarse todo este fin de semana en un parque de la localidad francesa de Saint-Gervais, excepcionalmente abierto para el festival Jardin Ouvert, Jardines Abiertos. Con el título El arte de la naturaleza, esta artista colombiana especializada en el llamado land art propone asimismo una creación ofrenda que va a realizar con los visitantes a la exposición. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de cómo ha vivido el fin, de momento, del confinamiento aquí en Francia, Paloma Gómez Caicedo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo muchas gracias por estar en persona aquí con nosotros, porque no siempre era el caso. Como nuestros oyentes recordarán, hace un par de meses fuiste nuestro confinado de RFI, porque no podíamos hacer otro. el invitado de RFI. Y la impresión que me diste, Paola, fue de felicidad, ¿no? De armonía con la naturaleza ahí donde estabas, a pesar de la pandemia, ¿no? Es cierto eso, que eras feliz allí. Claro, era el fin del invierno, llegaba la primavera y efectivamente hay una fuerza en la naturaleza. Yo acepto que tuve la posibilidad de tener un confinamiento al lado de la naturaleza y eso cambia todo. No estaba en un apartamento en tantos metros cuadrados y eso realmente ayuda muchísimo, ¿no? Y hoy has dejado la naturaleza para venir a la capital. ¿No sientes una cierta extrañeza? Aunque tú has vivido 3 años aquí en París. Claro, cuando te vas un tiempo y regresas, la densidad urbana tiene algo que te salta a la vista y es esa extrañeza, que no, pues, como, falta un poco de aire, pero al mismo tiempo, como viví aquí bastante tiempo, el hecho de regresar era, bueno, estoy aquí. Y al revés, dejar la capital para instalarte en un parque natural, que es el Sí, Vexin. sí. ¿No te causó extrañeza también o no estabas acostumbrada a eso? Hubo un momento como bastante ermitaño, ¿no? Si no hay tiendas, no hay No, nada. no, eso es cierto. Los pequeños pueblos aquí no tienen comercio. Entonces, pues todo lo tienes que resolver antes, después, y si no, te vas a la naturaleza. Tienes la ventaja de poder salir tranquilamente. Aunque aquí en París la alcaldesa está haciendo esfuerzos para que vuelva la naturaleza. Ha cerrado la Rue de Rivoli al tráfico de autos privados, no para bicicletas y autobuses. Y las grandes arterias. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Tú crees que la naturaleza logrará implantarse aquí en París? Yo creo que la naturaleza tiene una fuerza muy grande y que puede retomar los espacios. La naturaleza, nosotros tenemos esta manera de verla exterior y resulta que nosotros, los seres humanos, somos la naturaleza misma. Y es que pensamos, claro, pensamos, pero somos la naturaleza. Entonces, yo creo que las ciudades tienen la posibilidad de poder equilibrar, encontrar equilibrios, pero va a ser un camino todavía largo porque llegamos muy lejos como sociedades, hemos ido un poco lejos para... Además, la belleza de las orillas del Sena es fantástica, fuera de París, por cierto. Sí, ¿no? claro. Esos meandros maravillosos. Aunque habías estudiado arquitectura, me decías que el arte siempre fue tu pasión, ¿no? ¿Y el land art también o viene más tarde el land art? Bueno, yo todavía sigo haciendo cosas de arquitectura y es como en esa construcción de espacios que nace el land art para mí. El land art me permitía estar en espacios abiertos, crear espacios efímeros en ese momento, pero sobre todo aprender mucho de lo que ponía y luego volví a verlo y luego ver esa transformación y empezar a comprender que las cosas se hacen y se van transformando y la vida se hace y se va transformando. Entonces eso fue, pues ha sido como de los inicios, ¿no? El land art, Paula, no es algo nuevo. Nace en Estados Unidos allí en los años 50, 60, con artistas como Robert Smithson. Y es casi como un diálogo, ¿no? Un diálogo
cultural, si me permites, entre la naturaleza y el arte, ¿no? Porque construyes, los artistas del art construyen cosas, ¿no? Sí, nace en dos, como con dos visiones. Una es esta relación con la naturaleza profunda, eh, con esta puesta en valor también y esta puesta del ser humano en medio de esa naturaleza, como la escala del ser humano en esa naturaleza. Y lo otro también era una búsqueda de estos artistas por encontrar otros espacios de visibilización fuera de las galerías y todos los circuitos comerciales del arte. Imagino que todos los artistas que hacen land art, que hacéis land art, sois aparte de amantes del arte, amantes de la naturaleza, ¿no? Yo creo que es Inevitable. sí. Pasa que en estos momentos en que estamos viviendo con la pandemia, hay quizás un despertar de las conciencias ecológicas en gente que quizás antes no les daba lo mismo, ¿no? ¿Has sentido eso? Sí, sí, sí. Hay una... El confinamiento hizo que de ya en las pantallas viéramos los animales que empezaban a llegar a las ciudades gracias a que había silencio, a que había más tranquilidad, que no estaban atropellados. Eh, pero es que tenemos que verlo todo en una perspectiva. Y es que como sociedades tuvimos un momento de todo el siglo de las luces que fue esta explosión increíble del pensamiento y de la razón. Y creímos que cultura y naturaleza eran cosas separadas. Y bueno, está Rousseau, el filósofo, que fue uno de los primeros en hacer este llamado de encuentro entre naturaleza y cultura. Imagínate. Entonces, Si es que no se puede poner puertas al campo, como decía alguien. sí, Vas a sí. llegar aquí a Francia hace 6 años, a París, por una residencia de artista. Ujú. ¿Qué supuso para ti venir a París? Todavía era esa capital del arte que todos soñamos alguna vez. Sí, bueno, yo había estado 2 años y medio antes porque yo después de estudiar arquitectura en Colombia vine a estudiar aquí patrimonio. Y regresar en el marco de una residencia fue para mí también encontrarme con esa artista que no era, porque pues era y no era, ¿no? Cuando el arte sale y la creación fluye. Pero yo estaba enfocada en otro tipo de proyectos, en ordenamiento territorial, otra escala. em, entonces fue ese reencontrarme con el arte en París y claro, la cultura en Francia tiene todavía un gran valor y eso es precioso. Esperemos que no se pierda con el tiempo. Esperemos que podamos mantenerlo. Paola, gracias al New York Times sabemos que el séptimo día de tu confinamiento decides en un bosque cercano a tu casa hacer una ofrenda, una creación ofrenda, como decíamos. Era una manera de exorcizar ese miedo a la pandemia que quizás no estaba tan presente allí, pero que estaba en el mundo entero. Eh, en ese momento era el cambio hacia la primavera y era la posibilidad de poder responder a la angustia de la pandemia con la creación. Entonces, fue así que... Y en el reportaje hacías fotos de cada semana, que cómo cambiaba, cómo Hice evolucionaba. fotos cada día y obviamente me sirvió mucho para estar súper despierta temprano en las mañanas. Cada día iba a hacer las fotos porque quería hacer ese seguimiento muy riguroso para poder ver la transformación. Eh, Tuve un desfase con el cambio de horario, cuando tenemos una hora menos y entonces la luz era otra. Sin embargo, eso no afectó nada y bueno, pude hacer ahí hay unas imágenes que están pasando y es una de otra creación que tenía unas flores y en 2 días desaparecieron. Precisamente este domingo vas a realizar una creación ofrenda allí en el parque de un castillo privado, un château, en Saint-Gervais, abierto excepcionalmente para la ocasión. ¿Qué vas a pedir en esa ofrenda? ¿Qué es lo que se pide en esas ofrendas? Bueno, las ofrendas, no sé si ya lo hemos hablado, es una tradición de los pueblos amerindios, donde hay una conexión de dar y recibir. Es un sístole y diástole con la naturaleza. Y hay muchas cosas que se pueden, no es que se pida, es que se entrega para transformar y
Se le dice a la naturaleza, bueno, te estoy escuchando y quiero ofrecerte esto. Hay ofrendas de alimentos, entonces eso va a nutrir las otras vidas. Em, el fin de semana del 5 de julio estuve en un lugar, también en el marco de los jardines abiertos, y ese día hicimos una creación ofrenda. Esa creación tenía una intención muy especial y era la protección de las niñas. Y en el grupo llegó una niña y bueno, así fue, porque habían noticias muy fuertes que llegaban de Colombia, donde habían niñas que habían sido violentadas, violadas. Y entonces, conversando con una persona, me dijo, intentemos, ¿cómo podemos transformar también? No dejarnos coger por el miedo, por el desencanto, por el dolor que esas noticias producen y que siguen sucediendo. ¿Y cómo transformar eso? Entonces, esa intención tenía la ofrenda pasada. Esas ofrendas generan una energía, imagino. Se escuchó, hubo ecos en Colombia de esa ofrenda. Jordi, Sí, no hubo. Yo te digo algo, después si lo quitamos, no sé. Colombia es muy difícil hablar porque es un país muy violento. Entonces, yo hago mis creaciones y cosas y no muestro todo porque hay todavía esas cosas, ¿no? Desafortunadamente, tenemos un país que es muy doloroso, donde pensar y proteger la naturaleza es un crimen, o sea, es castigado. Y bueno, esta historia de la niña es una niña embera, indígena, de 12 años, que fue a recoger las frutas y fue violada por 7 militares. Entonces... Sí, creo que llegó hasta nosotros la noticia. Entonces, eso sí fue esa creación. Cuando llegan las personas, yo hablo y les digo, les explico que vamos a tener esta intención. Como había una niña, no expliqué el contexto. Luego explico el contexto. Yo no puedo hablar. También. Es importante que necesario, se sepa. es necesario. Claro, y yo pienso que nosotros como artistas, como ciudadanos del mundo, es importante que podamos tener palabras frente a esas cosas que suceden. Y quizá vamos a ver si Cuéntanos, se puede integrar. ¿qué va a pasar este domingo ahí en Saint-Gervais? Bueno, este domingo se va a abrir otra vez este parque que tiene más o menos 18 hectáreas de bosque. Que es un chateau privado, ¿no? ¿no? Es un lugar privado. Que es la sede de una institución un poco extraña, ¿no? Me decías. No, yo no la encuentro extraña. ¿Qué es exactamente? Yo no la conozco. Bueno, este es un lugar que se llama el Centro Asís en Saint-Gervais. Es un lugar creado por un padre católico que tuvo la oportunidad de hacer intercambios ecuménicos con el Vaticano y encontró un maestro zen budista. Entonces, de esta relación y de su propio camino, porque él era un hombre católico que sintió que la dimensión espiritual católica estaba fuera del cuerpo y que era preciso volver al cuerpo. Entonces, él ha encontrado un hombre en Alemania que era un doctor en psicología, que había estado con Jung, que planteaba un trabajo de encarnación de la vida. Como no tienes un cuerpo, eres un cuerpo. Está más cerca del budismo, digamos. Es un lugar que hace un puente entre esas dos civilizaciones. Tu obra cae como anillo al dedo en ese maravilloso parque, ¿no? ¿Cómo te sientes claro. más un artista espiritual o estética? Yo creo que el arte toca el espíritu y eso es lo que hace que sea arte. Y la parte estética es el complemento. Hay belleza cuando creas. Para mí van de la mano. Porque estos mandalas que estamos viendo aquí tienen algo de sagrado, ¿no? Es inevitable pensar en eso. Mira que lo hace sagrado es precisamente nuestra mirada y la mirada de los que estamos allí.
Y eso es lo que es precioso de trabajar con la naturaleza y de hacer estas creaciones afuera, es que puedes hacer precisamente parte de ese puente, que la mirada sea puesta de otra manera. ¿Cómo reacciona el público que está contigo? ¿Colaboran contigo o simplemente son Muchísimo, espectadores? muchísimo. Así, pues las primeras sorpresas para mí es que cuando hice desde las primeras instalaciones, había gente que llegaba y que no sabía si podía entrar, si era un espacio, sentían como un espacio sagrado y para mí estaba lejos o sea, no lo había hecho en esa intención, entonces era invitar a la gente a venir. Para las creaciones ofrendas es muy bonito lo que pasa, porque la gente tiene un deseo por conocer, puedes tener un deseo por conocer otras culturas, por conocer otras raíces, pero hoy en día yo siento que tienen un deseo precisamente por ese retorno a comprender de qué estamos hechos, de qué estamos hechos. Entonces, las ofrendas, las creaciones se pueden hacer con alimentos. Ojo, alimentos que uno quiere ofrecer, no cosas que estén guardadas, ni viejas, ni a botar. No, realmente es un regalo. Que tenga su valor, ¿no? Va a haber incluso máscaras de los jardines abiertos, ¿no? Creo que tenías una máscara aquí puesta. Sí, sí. El público no va a tener que ponérsela en un espacio abierto, ¿no? Bella máscara que ha sido realizada expresamente para los jardines abiertos. Sí, estas son las máscaras de la región, Perfecto. pero en los jardines, como está abierto, no necesitamos ponerlas. Solo si hay conciertos o algo así, entonces allí sí. Por supuesto. En fin, pues si quieren participar en esa ofrenda, esta creación ofrenda y ver la exposición de Paola Gómez Caicedo, tienen una cita este fin de semana en Saint-Gervais, una localidad al noroeste de París, a las puertas de Normandía. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito este fin de semana allí en Saint-Gervais. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, que han estado hoy a cargo de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Cali seguramente también. Seguramente. Gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Perfecto. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.